Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Oíd otra parábola. Había un hombre dueño de un campo, quien plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores, tomando a sus siervos, a uno hirieron, a otro mataron y a otro apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos, el mayor número que los primeros, y les hicieron lo mismo. Por último, les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y tenemos posesión de la herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Les dijeron: a los malvados los destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto de su trabajo. Estamos en Mateo, en el capítulo 21, verso 32 al verso 41. Bienvenido a Los Originales Bíblicos. Mi nombre, Rubén Herrera. Acompáñenos, busque lápiz y papel detrás de la pausa. Regresamos. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Tengo sed de ti. Tengo sed de ti. Espíritu, tengo sed de ti. Precioso Dios, tengo sed de ti. Quiero más, quiero más de ti. Quiero más, yo quiero más de ti. Espíritu, quiero más de ti. Precioso Dios, quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu amor. Espíritu, ven sobre mí, lléname. Quiero más de ti, Señor.
Otra parábola. Había un hombre dueño de un campo, quien plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Los labradores tomaron a los siervos, a uno hirieron, a otro mataron, a otro apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos en mayor número que los primeros y le hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos posesión de su herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados los destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Este es el pasaje de Mateo. Estamos considerando este pasaje, capítulo 21, desde el verso 31, 33, ha sido nuestra lectura, hasta el verso 41. ¿Qué vimos hasta aquí de esta parábola? Dijimos que la vamos a tratar como una alegoría. Cuando la ilustración alegórica aparece en la escena bíblica, aparece para ir considerando algunos detalles, y hasta los más mínimos detalles tienen su significado o su interpretación espiritual. Pero cuando estamos frente a una parábola, la parábola encierra una verdad central, y alrededor de esta verdad central no siempre, y aquí lo peligroso, no siempre los detalles van acompañando o son de uso de interpretación. También cuando hablamos acerca de la parábola esta de los labradores malvados, dijimos que tenemos que hacer una ubicación de tiempo, de lugar, es decir, tenemos que contextualizar la parábola. La parábola está escrita aquí en el libro de Mateo, está dada para los judíos. La parábola refiere un hecho que el Señor mantiene con los discípulos y con sus seguidores en el patio de los gentiles, en el templo de Salomón. Está allí también rodeado de los escribas, de los ancianos del pueblo y de los sacerdotes. De manera que contextualizando la parábola podemos saber a quién la está refiriendo, a quién habla esta parábola. Sacar esta parábola o parte de esta parábola para hacer una aplicación personal lejos del contexto bíblico es realmente una excusa para conformar una doctrina equivocada o para caer en un error muy muy grave. Esta parábola que estamos considerando pertenece a un trío de parábolas, 3 parábolas que el Señor va a utilizar para hablar acerca de la autoridad. Ya hemos visto la primera parábola que habla de los 2 hijos, uno que dijo no quiero y finalmente fue, uno que dijo sí, ya voy, pero nunca fue. Y hablamos de la autoridad que tiene el Hijo de Dios, porque sus palabras entran en perfecta concordancia con las acciones o lo que Él hace. La autoridad descansa, dijimos en esa oportunidad, entonces no en tanto hablar, sino en hacer lo que uno dice. Bien, esta parábola también que vimos, la acompañamos diciendo que hay otro contexto mayor, que es el contexto bíblico. Y para ello hemos citado algunas porciones del Antiguo Testamento, como Salmo, capítulo 80, verso 8 al verso 16. Jeremías, capítulo 2, verso 21. Ezequiel, capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Es decir, en el Antiguo Testamento hay referencias claras de que cuando el Señor estaba hablando de la vid, se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Ahora, un pueblo que no dio resultados, que no dio fruto, una vid que no hizo más que matar, herir y destruir a los que enviaba el dueño de la vid. Y el Señor, al compararse en Juan capítulo 15, verso 1 al verso 11, como la vid verdadera, contrastaba con esa vid de Israel que no dio el fruto que su dueño esperaba, pero con su persona, la vid verdadera, iba produciendo frutos abundantes y agradables.
Hasta aquí lo que hemos visto más o menos en un resumen de la parábola. Vamos a seguir llegando a esta parábola, pero ahora la vamos a abordar desde otro punto de vista. Vamos a repasar en el próximo bloque qué significa cada cosa en la parábola, pero nos vamos a detener todavía un poquito más sobre la vid, porque hay algo muy interesante que quizás usted se entere hoy por primera vez. El Señor está en el templo de Salomón, y para referir esta parábola se ha fijado en un detalle sobre la fachada del templo. Ya volvemos nuestra pausa en los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Queremos más de ti, Señor. Te anhelamos. Oh, Jesús. Yo quiero más en mí, Jesús. Toma mi vida, la pongo en tus manos. Yo quiero más de ti. Más de ti, más de ti, yo quiero más en mí, Jesús. Toma mi vida, la pongo en tus manos. Yo quiero más de ti, más de ti, más. Yo quiero más, yo anhelo más, más. En mí, Jesús, toma mi vida, la pongo en tus manos. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Jesús. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Levanta tu voz y díselo a él. Más de ti. Yo quiero más en mí, Jesús. Toma mi vida, pongo en tus manos. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de ti. Yo quiero más,
Yo te invito a que en este momento de tu corazón clames a Él y le digas: Señor, dame más. Dame más de ti, Jesús. Yo quiero más. Vamos, que se escuche tu voz. Llena este lugar. Oh Señor, tú eres mi vida. Tú eres mi anhelo. Te necesito. Otra parábola. Había un hombre, dueño de un campo, quien plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Y los labradores a unos hirieron, a otros mataron, a otros apedrearon. Él envió de nuevo otros siervos en mayor número y les hicieron lo mismo. Por último les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Pero al ver el hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos posesión de su herencia. Le prendieron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto de su trabajo. Bien, aquí nos hemos estado deteniendo por un momento sobre el aspecto de la vid, y vamos a volver un momentito más. Algunos versículos que dimos, para aquellos que nos preguntan, son Salmo capítulo 80, verso 8 al verso 16, Israel como la vid o el símbolo de la vid, Jeremías capítulo 2, verso 21, y Ezequiel capítulo 15, verso 1 al verso 6. Pero cuando arribamos a esta parábola dijimos que íbamos a ir para tomar algunos detalles. Sin duda, el dueño de la vid representa al Señor, a Dios Padre. La viña representa la nación de Israel, o el pueblo de Israel. Los labradores a los líderes religiosos, llámese escribas, fariseos, saduceos, levitas, sacerdotes. Los siervos representan a los profetas del Antiguo Testamento, aún incluyendo a Juan el Bautista. Fueron heridos, golpeados, apedreados, matados. El Hijo representa a Jesús mismo, y los labradores, o los nuevos labradores, los seguidores fieles del Señor, la Iglesia. Ahora, cuando hablamos de esta parábola, dijimos también que está dentro de un contexto. Y nótese el énfasis del Señor que hizo acerca de la palabra frutos. En el verso 41 dice: le dijeron: a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. En el verso 34 dice: pero cuando se acercó el tiempo de la cosecha,
envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Esta enseñanza del Señor está siendo dada en el patio de los gentiles. Muchos recordaban ya el primer templo. Muchos tenían en memoria lo que había sido la gloria del templo de Salomón. Salomón construyó el templo alrededor del año 970 a.C. El templo en entonces tardó 7 años en ser construido y la totalidad del complejo alrededor del templo a cerca de unos 20 años. Fue reconstruido por Herodes en el año 19 a.C. Ya no era el mismo templo, pero sí conservaba algunas cosas o algunos recuerdos. Algunas partes del templo habían sido recuperadas, otras no. Las diferencias eran grandes, pero nos detenemos sobre un aspecto del primer templo. El templo de Salomón era precioso en oro en cuanto a su fachada. Había 2 columnas y sobre la entrada principal, la fachada del templo, se descolgaban 2 racimos de uva muy grandes. Eran racimos de oro. Esto nos lleva a pensar a nosotros el propósito y la ubicación de la parábola. En el caso de este precioso templo de Salomón ya no estaba, pero sí estaba en la memoria del Señor y también de aquellos que habían escuchado las historias del primer y glorioso templo. El Señor estaba refiriendo una parábola acerca de la vid en un edificio que inicialmente contenía esta vid. En realidad no era un solo racimo, sino era como una especie de vid que abrazaba la fachada, una vid hecha de oro, racimos de oro, uvas de oro, hojas de oro. Así estaba adornada la fachada del templo. Cuando el Señor partió seguramente esa noche al Getsemaní, saliendo del lugar alto, probablemente vio de nuevo, deteniéndose sobre el templo, a la luz de la luna, la figura de la vid, esculpida ahora en la fachada del templo, reconstruido por Herodes. Allí estaba la figura de la vid, estaba esculpida, no estaba decorada en oro como en el tiempo de Salomón, pero estaba esculpida sobre la fachada del templo. A esta vid se refiere el Señor, a esta vid encargada a los sacerdotes, que ya no estaba dando fruto, a este edificio que 2 días atrás tuvo que entrar para limpiarlo. A esto se está refiriendo el Señor con la vid. Más allá de toda la interpretación que le vamos a dar desde el sentido espiritual, y donde vamos a ubicar a la vid como el pueblo de Israel primeramente, y luego como la humanidad toda, en forma más general, el Señor estaba siendo muy explícito con ellos. Había venido a buscar frutos donde estaba la vid. ¿Y dónde se había hecho la vid? ¿Dónde se había graficado la vid? Nada menos que en la fachada del templo de Salomón. Allí estaba ahora nuevamente esculpida, después de la reconstrucción del templo, en el año 19 a.C. por Herodes. Allí miró el Señor y vio que ya no había fruto. Había venido a buscar fruto allí, a la vid. Ahora, si teniendo esto en mente, de la fachada del templo, con la vid esculpida en sus muros, repasemos de nuevo el comienzo de la parábola. Fíjese ahora con esto en mente lo que el Señor dijo. Había un hombre dueño de un campo, quien plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cada uno de los pasos que él está describiendo es la construcción del templo de Salomón, como una viña, una gran viña. Frutos de oro eran los frutos de la vid en el tiempo de Salomón. ¿Y quién podría negarlo? Graficaba perfectamente la gloria del primer templo, donde la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, había llenado todo el lugar. Había fruto
de alabanza y de adoración, como oro. Al tiempo del Señor, el templo ya había sufrido muchas modificaciones y reconstruido. Estaba esculpido sobre un material, una uva que ya no era de oro, era de piedra y no daba el mismo fruto. Había perdido el valor. La gloria de Dios no estaba en el templo. Todo había sido convertido en algo ritual y religioso. Para decirlo de otra manera, el oro se había convertido en una piedra sin valor. Cuando nuestra alabanza y cuando nuestra adoración de los primeros frutos del primer amor eran para Dios oro, y con el paso del tiempo, reconstruido el templo por manos paganas, se va transformando en un fruto sin valor. Para pensarlo, hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Aquí estoy de nuevo, intentando entrar a tu corazón. Muchas veces te he llamado y no has querido hacerme caso. Si supieras que solo quiero ayudarte. No me he presentado. Yo soy Jesús. Yo soy aquel que murió en la cruz para darte luz y salvarte. Hoy de eso quiero hablarte. Quiero contarte una historia muy conocida y quiero que escuches porque está en juego tu vida. Yo vine al mundo a cumplir una misión, a comprar tu salvación con mi sangre, tu redención, persecución. Yo tuve que sufrir y hoy sigo sufriendo porque tú no me quieres recibir. Es por eso que te pregunto, ¿por qué? ¿Qué quieres seguir pegado a este mundo? ¿Por qué no vienes, caminas por mi rumbo? Si solo yo puedo llenar ese vacío profundo. ¿Por qué no me quieres aceptar? Solo te quiero ayudar. Dame tu mano que contigo yo quiero caminar. Si por ti di mi vida entera, es porque te amo de tal manera que no quise vivir sin ti, mas por ti escogí morir. Si supieras cuánto te amo, que he querido escoger, solo entrégame tu ser y te haré vivir. Ven, no tardes más. Te estoy llamando, por mucho tiempo lo he hecho y caso no has hecho y te sigo esperando. Todo será mejor si vienes conmigo. En mí encontrarás el mejor y verdadero amigo. Si quieres vida eterna, no busques otro modo. Solo en mí confía, que ya yo lo hice todo. Por ti pagué el más alto precio y por favor te pido que ya no me hieras con tus desprecios. No quiero que toda esa sangre derramada para ti no signifique nada. Mira que me escupieron, me ignoraron, fui golpeado y clavaron una lanza en mi costado. Fui burlado, con espinas coronado, como un pecador sin conocer pecado. Entregué mi cuerpo en sacrificio vivo, limpiando tu maldad para que estés conmigo. Escucha lo que te digo, mira cómo está tu vida dada, perdida y sin sentido. Yo quiero darte una vida nueva, sí, solo dame tu corazón. No quise vivir sin ti, mas por ti escogí morir. Si supieras cuánto te amo, que he querido escoger, solo entrégame tu ser y te haré vivir. Así fue, me escupieron, me dieron latigazos, me crucificaron y morí, pero vencí la muerte y al tercer día resucité. Y esa es la garantía de que muy pronto, pero muy pronto, muy pronto, pronto volveré, mi galardón conmigo, para buscar a mi pueblo y quiero que estés conmigo. Yo no tardo mi venida como han de decir, solo espero que tu vida entre en mi redil. Dame una oportunidad para enseñarte la vida, la verdad y la felicidad. De tal manera te amo que di mi vida y te llamo. Dime qué esperas para venir a mí. No quise vivir sin ti, más.
Por último les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos posesión de su herencia. Le prendieron y le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Es muy interesante esta parábola que estamos viendo en Mateo capítulo 21, desde el verso 32 al verso 41, es la parábola de los labradores malvados. Hablamos en términos de la vid, y dentro del contexto donde se está dando esta parábola, que es el patio de los gentiles en el mismo templo de Salomón, o la reconstrucción del templo de Salomón, reconstrucción que hizo en el año 19 Herodes. Había sobre sus murallas una inscripción, o esculpido sobre sus paredes, racimos de uva. De hecho, dijimos en el primer templo, en el templo de Salomón, eran racimos y eran vides colgando a uno y a otro lado en la fachada del templo, y eran hechos de oro macizo. ¿Qué se desprende de esta similitud? Bueno, que en el templo de Salomón la gloria, la presencia de Dios había dado resultados de alabanza y de adoración como oro. En el paso del tiempo, la destrucción del templo, luego la reconstrucción en manos de un pagano como Herodes, había terminado dando frutos sin valor. Las uvas, que eran originalmente de oro, se transformaron en uvas esculpidas en pared, en piedra, nada más que eso. Así había terminado el templo, la gloria del templo y sus frutos. Hicimos hincapié sobre los términos fruto, y el Señor le ha dado mucha importancia al fruto. Quizás cada vez que mencionaba esta parábola, señalaba el lugar donde estaban esculpidas las vides, con los frutos, los racimos que ahora eran de piedra, eran sin valor. De hecho, para ir concluyendo con este aspecto del contexto y la vid tallada en los muros del templo, podríamos decir que este templo le fue quitado a los labradores 40 años después de una generación. Y la primera iglesia se hizo cargo, los nuevos labradores se hicieron cargos de los nuevos frutos, ya no en un templo hecho de manos, sino en templos que eran humanos. La nueva iglesia, los nuevos creyentes se transformaban en templos del Espíritu Santo, y allí se obtenían los frutos de vidas cambiadas, de vidas transformadas. Ahora vamos a ir a la verdad central. La verdad central de la parábola, que dijimos es una parábola alegórica, porque nos hemos detenido sobre los detalles. La verdad central podría expresarse así: el que rechaza a los verdaderos siervos de Dios, en realidad rechaza la autoridad del que los envió, y tendrá que rendir cuentas al Señor. Repetimos de nuevo la enseñanza principal: el que rechaza a los verdaderos siervos de Dios, en realidad no los rechaza a ellos, sino rechaza a la autoridad del que los envió, y de esto va a tener que rendir cuenta. El relato revela mucho también acerca del carácter, de la naturaleza de Dios, y de cómo el Señor, Dios Padre, se comporta con la naturaleza pecaminosa del hombre. Vemos un Dios que vuelve a proveer y se acerca cariñosamente de nuevo a la viña. Vemos a un Dios que tiene confianza en el hombre, le permite trabajar en su viña. Tiene una gran paciencia también para sus trabajadores y una disposición de perdonar. Una y otra vez envía a sus siervos a buscar fruto, a buscar resultado. A pesar de que los labradores de la vid los matan, hacen escarnio de ellos, sigue enviando una y otra vez. Muestra el carácter y la naturaleza de un Dios tan bondadoso, de un Padre tan amoroso, que aún está dispuesto a exponer la vida de su propio y único Hijo, con el intento de obtener fruto de los labradores. Finalmente, el límite de su paciencia
también se nota en este pasaje. El juicio y el castigo sobre los que rechazan su autoridad. La parábola también revela que el hombre es un mayordomo en el mundo que pertenece a Dios. Estamos de paso, nada hemos traído, nada vamos a sacar de aquí. El hombre es libre para obedecer, pero también para desobedecer. A menudo usa esa libertad para rebelarse contra Dios, y lo hace con toda acción deliberada. Es capaz de matar aún al único Hijo de Dios, pero de todo eso tendrá que rendir cuentas a su Dios, y si se rebela contra su autoridad, va a sufrir el juicio y el castigo. Además, el pasaje revela dos cosas importantes acerca del Hijo de Dios. Jesús se considera como el hijo del dueño en la parábola. Sabía que le esperaba el rechazo y la muerte de parte de los labradores de la viña. Sabía la consecuencia de mostrarse como el hijo. Nuestra última pausa, ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Extraño escuchar tu dulce voz, cada palabra que me enamoro. Extraño escuchar que me hablas al dormir. Extraño tu aroma en mi habitación, sentir tu presencia donde quiera que voy. Extraño saber que te tengo cerca de mí. No quiero seguir un segundo más lejos de ti. Quiero estar junto a ti, que tus manos me lleven muy lejos de aquí. Quiero estar junto a ti, pues no vale la pena vivir sino cerca de ti. De mi caminar, y aunque te fallo no me dejas de amar. Me recibes con brazos abiertos al regresar. Estoy convencido que mi verdad no está ni en la ciencia ni en la soledad, está en el amor que me da la libertad. No quiero vivir un segundo más lejos de ti. Quiero estar junto a ti, que tus manos me lleven muy lejos de aquí. Quiero estar junto a ti, pues no vale la pena vivir sin ti. Quiero estar junto a ti, que tus manos me lleven muy lejos de aquí. Quiero estar junto a ti, pues no vale la pena vivir sino cerca de ti. No vale la pena vivir sino cerca de ti. Por último les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y tomemos posesión de su herencia.
Le prendieron, le echaron fuera de la viña y le mataron. Ahora bien, cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron: a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Vamos a ir concluyendo con esta parábola. La acción de los obreros de la viña en contra del hijo del dueño se describe como un rechazo. El verso 21-42 dice: Jesús le dijo: ¿nunca habéis leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo. De parte del Señor sucedió esto, y es maravilloso en nuestros ojos. La referencia del Señor le está haciendo con un salmo, el Salmo 118, versículos 22 y verso 23. Ellos vinieron con rechazo. La parábola describe que los obreros de la viña tienen rechazo contra la autoridad del dueño y contra todo aquel que envíe el dueño. Rechazo. Si usted me acompaña en la lectura, este rechazo ha sido muy percibido o sensiblemente percibido por Juan en su Evangelio. En el capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazo. Hechos capítulo 4, versículo 11, describe también este rechazo. Labradores que rechazan al Hijo, rechazaron toda autoridad en los siervos enviados por el dueño de la viña. Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Romanos capítulo 9, versículo 22, dice así: ¿y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 7, dice así: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Una de las acciones de los obreros de la viña en contra del hijo del dueño fue el rechazo. El Señor, para describir el rechazo que ellos le tenían en ese momento, utilizó este salmo, es el Salmo 118, 22 y 23. ¿Qué era la piedra del ángulo o la piedra que desechaban los edificadores? Se construía una casa sobre una piedra, una roca donde afirmar los cimientos. Habían entrado a investigar con profundidad y habían dicho los edificadores que Jesús no era la piedra del ángulo, aunque lo era. Hasta aquí llegamos con los originales en el día de hoy. Nos vamos a detener sobre otros aspectos el día de mañana, porque la parábola también no solamente muestra un rechazo, sino también la traición y el asesinato, casi a modo de presagio de su propia muerte. La parábola les va a hablar muy claro de que al Señor nada le sorprendía y de lo que Él esperaba que sucediera en los próximos días. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias, bendiciones y hasta mañana, si así Dios lo quiere. Exaltad a la roca de nuestra salvación, en Él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor, y así su nombre adorar. Exaltad a la roca de nuestra salvación, en Él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor, y así su nombre adorar.
abrazará cuando escuche mi clamor. Con su dulce amor quitará todo dolor y descansaré en sus brazos de amor. ¿Cuántos pueden descansar en sus brazos de amor? Exaltad a la roca de nuestra salvación, en él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Exaltad a la roca de nuestra salvación, en él reposará nuestra alma. Derramad corazones delante del Señor y así su nombre adorar. Y esperad en el amor del Señor. Él me guarda hoy y me libra del temor. Si puedes levantar tus manos y decirle: Él me abrazará cuando escuche mi clamor. Con su dulce amor quitará todo dolor y descansaré en sus brazos de amor. Oh, mi Señor, gracias porque podemos descansar, Señor, en tus brazos de amor. No hay nada mejor que estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia quita todo temor. Tu amor quita todo dolor, Señor. Es por eso que te cantamos con todo nuestro corazón. Y cántale conmigo. Él me guarda hoy y me libra del temor. Él me abrazará cuando escuche mi clamor. Con su dulce amor quitará todo dolor y descansaré en sus brazos de amor. ¿Cuántos pueden descansar en sus brazos de amor? Porque no levanta su aplauso fuerte a Él. Él es digno de ser alabado, de ser exaltado sobre todas las cosas. Ministerio Hora 11 presentó los originales bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.